Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos una vez más y en esta oportunidad vamos a hacer una enseñanza, un estudio, un análisis acerca de qué es la Torá. ¿Qué es la Torá según las Escrituras? ¿Qué es la Torá según los apóstoles? ¿Qué es la Torá según Mashiach? ¿Qué es la Torá según el judaísmo? ¿Sí? Eh, bueno, tanto el cristianismo como el judaísmo, ¿sí? Entendamos que Torah es el equivalente a la ley, ¿sí? A ley. Se refiere a los primeros 5 libros del Tanaj, lo que se conoce como Antiguo Testamento. Entonces, esos 5 libros, nombres griegos, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, nombres hebreo sería Bereshit, Shemot, Vayikra, Midbar y Devarim, ¿sí? Son sus respectivos nombres, referente a los primeros 5 libros de las Escrituras que se le atribuyen a Moisés, ¿sí? A Moisés. ¿Quién le atribuye esos libros a Moisés? Bueno, Mashiach, los apóstoles, todo el mundo, ¿sí? Los únicos que están dudando acerca de la autoridad de Moisés en estos libros son los catedráticos modernos, ¿sí? Todo el pensamiento que tratan de entender las escrituras, esto surge a partir del siglo XIX. Antes del siglo XIX, hermanos, todas estas cosas y grandes corrientes de pensamiento no existían, ¿sí? Pero bueno, esto es comentario aparte. En uno de los diálogos que hemos tenido, ¿sí? En el canal del hermano José Luis, ¿sí? Se invitó al diálogo a un judío, sí, judío, que era Natán, y en una oportunidad él, haciendo referencia, ustedes van a notar que siempre él hace referencia a esto, que la Torá son los 5 libros de Moisés. Para él eso es Torá, ¿sí? Eso es Torá. En realidad para el judaísmo no es solamente eso, Torá. Tenemos que entender que para ellos también la Mishnah también es Torá, ¿sí? No así el Talmud. El Talmud serían comentarios, interpretaciones de la Torá, pero la Torá es el Pentateuco más, o sea, los 5 libros que estamos mencionando acá, más la Mishnah, ¿sí? Más la Mishnah, escrita en el año 130, ¿sí? Siglo II, alrededor del año 130, ¿sí? Le digo por las dudas porque por ahí alguno tiene el dato más preciso. De todos modos, esta fue escrita en el siglo II, ¿sí? Bueno, pero, ¿qué es la Torá según los apóstoles? ¿Qué es la Torá según Mashiach? ¿Qué es la ley según el Mesías? ¿Qué es la ley según los profetas? Escuche, yo lo que les voy a mostrar aquí en esta oportunidad es cómo mencionaba al Mesías, a qué le llamaba ley, a qué le llamaba el ley. Él decía que en él, Lucas 24:44, en él era necesario que se cumpla en él todo lo que estaba escrito. Esto leemos Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuchen, ¿por qué hace esa aclaración la ley de Moisés? Si se entiende que la ley era de Moisés. La ley de Moisés, ¿no? Bueno, era necesario que se cumpla lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo les voy a decir algo, hermanos. Tanto la ley de Moisés como los profetas y como los salmos, llámese a los salmos mesiánicos, son libros proféticos. Son libros proféticos. O sea, están escritos por profetas. Y cuando están escritos por profetas, las escrituras los menciona como Torá. Al menos Mashiach. Vamos a leer esto. Por ejemplo, mire. Juan 10:34 dice, Yahshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? ¿Dónde está escrito? En vuestra ley. En vuestra ley.
está escrito en vuestra ley. ¿No está escrito en vuestra ley, dioses sois? ¿A qué hace referencia acá Mashiach? Lo que está haciendo referencia es a un salmo, al Salmo 82, y lo llama vuestra ley. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la ley, para esa concepción del primer siglo, porque los fariseos hubiesen dicho, eso no es ley, eso no es Torá, y listo, se acababa el dilema. Pero ellos entendían que estaban hablando de las mismas cosas, ¿sí? Dioses sois, ¿sí? Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿sí? Y la expresión dioses sois está en el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, ¿sí? Dioses sois, es esa. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, en esta oportunidad Mashiach citó la ley, pero leyó Salmo, ¿sí? O sea, citó Salmo, hablando referente a la ley. En Juan 15:25 notamos algo parecido. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. ¿Dónde está escrito eso en la ley? ¿Sí? Otra vez nuevamente tenemos que ir al Salmo. En esta oportunidad Salmo 35:19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. O sea, sin causa me aborrecen. Esa es la traducción de Reina Valera. Pero es la misma cita. Sino que los que me aborrecen sin causa, los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo. ¿Sí? Salmo 35. También tenemos Salmo 69. A ver, Salmo 69:4. Sean aumentados más los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. ¿Sí? Mashiach dijo, para que se cumpla lo que estaba escrito en su ley, en la ley. ¿Cuál? ¿Qué cosa? El Salmo, la ley, Salmo. ¿Sí? Vamos a ver también cómo enseñaba el apóstol Pablo. En 1 Corintios 14:21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. En la ley está escrito, 1 Corintios 14:21. Saben que acá está haciendo referencia a la ley, pero no a la Torá de Moisés. Está haciendo referencia a Isaías 28, 11 y 12. Dice, porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablarás a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Sí? Mas no quisieron oír. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Sí? Hace referencia a esto. Escuchen, busquen las referencias y se dan cuenta que no está hablando de la Torá de Moisés. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero este es Nuevo Testamento, ¿sí? Brit Hadashah, pero en el Tanaj nunca va a haber una referencia a la ley y referirse a algo que no sea Moisés. Bueno, esto está interesante. Vamos a leer Daniel 9:10. Daniel 9:10, Daniel, el libro de Daniel, que tanto dolor de cabeza da al judaísmo, dice, y no obedecimos a la voz de Yud Hei Vav Hei, ¿sí? De Yahweh, vuestro Elohim, vuestro Eloah, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Hasta donde yo sé, Moisés era uno solo, ¿no? Pero la ley puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas, que dice Daniel, que los profetas hablaban Torá. Los profetas hablaban Torá. Por eso, los profetas, los salmos, ¿sí? Y Moisés está dentro de los profetas. Moisés es un profeta, ¿sí? Profeta como yo, levantará Yahweh entre tus hermanos, así dijo. Entonces, David era profeta, ¿sí?
los músicos de David eran profetas, ¿sí? Es que la profecía está muy ligada también a la música, a lo instrumental, pero eso es tema de otra enseñanza. Escuchen, ¿qué es la ley según las Escrituras? La ley es lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas y lo que escribieron los salmos, ¿sí? Los salmos, ¿sí? La ley, los profetas y los salmos. Por eso Mashiach dijo que era necesario que se cumpla, porque estaba profetizando, que se cumpla lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Bueno, familia, esto es lo que les quería compartir. Espero que les sea de bendición. Gracia y paz. Hasta la próxima. Shalom.